The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry. It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. That's why I'm gonna do like Alexia and start at the top. Yeah. Cool. That was teamwork, my dear. Wow! Johannes made it! Yeah! No way! Yeah! I told you. Oh, what? Johannes did it. Take the green, huh? Pero bonito, porque es que eso se trata, que vengan y la encuentren. Guys, talk a lot. I know. You have to talk to me. Qué lindo. Bigger. So wait a second. La última, y la pasa para allá. You guys have been mining for how long?
tirándolo ya. A ver. Buenos días a todos. Mi nombre es Javier Tolosa, soy coordinador del área de geología del Centro de Desarrollo Tecnológico CDTEC. Les damos la bienvenida, nos sentimos muy agradecidos de que compartan con nosotros este seminario. Recordemos todos que estamos en el mes de la joyería. Un saludo para todas las personas de otros países que nos están acompañando, en Colombia, en Rusia, República Dominicana, en España. Bienvenidos, muchas gracias. El día de hoy estamos modulando desde un lugar donde se realiza la transformación de gemas. Nosotros como colombianos en el país de las esmeraldas estamos muy familiarizados con los centros donde se talla esmeralda, pero es muy inusual encontrar un lugar donde se transforma diamante. Lugo Herreño es la persona que realiza ese tipo de transformación. Holman nos estará acompañando junto con el doctor Angarita en la parte técnica. Holman. Muy buenos días a todos. Como decía mi compañero Javier, hoy nos encontramos desde un tradicional taller de transformación de diamante. Muy pocos en Colombia tienen la facilidad y la ventaja de aprender a transformar diamante. Hoy nos encontramos con el señor Lugo Herreño. Buenos días, amigos del CDTEC. Los saludo desde aquí, los que están fuera del país, los amigos aquí en Colombia. Mi taller ofrece el servicio de talla y retalla de diamantes. Cortamos, transformamos las piedras en tallas modernas. Ofrecemos los servicios aquí en la calle 12B 682, oficina 1101, junto al CDT. Lo que le podamos colaborar a todos, tengo un equipo de trabajo que me está ayudando. El CDT con su nuevo, ¿cómo se llama eso? Educación, los sistemas de educación que están generando, están transformando el país para mostrar las tecnologías y lo que estamos tratando de hacer todos, avanzar. Muchas gracias. Gracias, Lugo. Listo, Javier, sigamos. Tengo audio, buenos días. Bien, el día de hoy nos acompaña Héctor Julio Melo, una persona, un apasionado por la innovación, por la gerencia de las tecnologías. Cuenta con más de 14 años en experiencia de formulación e implementación de proyectos de tecnologías para el negocio. Es magíster en gerencia de las tecnologías y nos va a contar un poco sobre este campo relacionado con nuestro sector. Héctor Julio, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al CDT y a todos los invitados. Bueno, pues hoy vamos a hablar de transformación digital. Vamos básicamente a dar unas definiciones y una introducción a todo lo que respecta a la transformación digital. Y al final espero tener un espacio para que compartamos ideas y nos puedan contar un poco sus inquietudes al respecto. Para presentar... bueno. Ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí? ¿Ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, esta es la agenda. Básicamente vamos a revisar unas definiciones acerca de la digital. También una preintroducción a lo que significa la cuarta revolución industrial, que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado que últimamente se refieren a este término. Y vamos a hablar de estas tecnologías que hacen parte de esta cuarta revolución industrial. Y a la final, pues la idea es hacer una breve revisión del por qué la transformación digital es importante para nosotros en este momento y cuáles pueden ser las claves para que podamos involucrarnos en esa transformación digital.
Les traigo aquí una definición de una de las consultoras más importantes en temas de tecnología, que es Gartner. Ellos nos hablan en esta definición un poco operativa respecto a que la transformación digital se puede referir a varias cosas. Tres puntualmente. Una, la modernización de tecnología. Entonces, cuando yo estoy hablando de que es una transformación, puede ser que estoy cambiando mis equipos obsoletos por los más modernos o que me estoy montando hacia un tema en la nube donde puedo compartir los temas en unos servidores que no tengo físicamente, pero que están en un lugar del mundo que no necesariamente sé dónde es. Hasta la optimización digital, cómo con la tecnología puedo transformar los procesos que yo hago en mi empresa para hacerlos más eficientes, más eficaces. Asimismo, y creo que va a ser el centro de nuestra presentación el día de hoy, hacia la invención de nuevos modelos de negocio que permitan generar riqueza a partir de nuevos modelos comerciales. Esa definición es de una de las importantes universidades del mundo, el MIT, en su área de negocios. Ellos lo miran respecto a cómo la tecnología puede cambiar las condiciones de los negocios. De qué manera eso también afecta las expectativas de los clientes. Vamos a saber un poco más adelante, pero ¿a qué se refiere esta idea? Básicamente, por ejemplo, cuando sale un servicio como Uber, esto cambia la forma tradicional en que Héctor, nosotros perdón, discúlpame, hacíamos. te interrumpo un ¿Sí? momento. Me están diciendo que te escuchan muy bajito el audio. Si te puedes acercar un poco más el Ah, micrófono. ok. Gracias. Listo. Listo. Entonces, aquí frente a esto es un nuevo negocio desde lo digital, por ejemplo, Uber, que trae unas facilidades de conexión, de seguridad, donde yo sé quién es la persona que me va a recoger, genera una transformación en todo el negocio, donde yo puedo pagar a través de tarjeta de crédito, tener otras alternativas, donde los carros son limpios. Eso me genera un cambio de mentalidad, donde yo en el modelo tradicional voy a exigir esas condiciones. Si yo no me subo en esas nuevas condiciones, voy a tener problemas si no me muevo. Entonces, al generar nuevas expectativas, muy seguramente yo ya no quiero solamente que eso pase en Uber, sino de pronto con el domicilio, de pronto con otros negocios, porque yo ya lo estoy viviendo. Entonces, al cambiar la expectativa de mi cliente, lo vuelve más exigente y eso genera que cambien las condiciones de los negocios. Para traer una definición un poco más cercana, vemos que el Ministerio de Tecnología generó una política nacional para la transformación digital, la inteligencia artificial. Ellos lo centran en que la transformación digital tiene que aprovechar las oportunidades que está brindando la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial la vamos a ver más en detalle, porque estamos hablando de una cuarta revolución industrial. Aquí en la presentación van a encontrar todos los enlaces a los recursos y a la información para que cuando tengan acceso a la presentación la puedan revisar en mayor detalle. Un repaso histórico de la revolución industrial. La primera revolución industrial fue una transformación sociocultural, donde pasamos de una vida rural basada en la agricultura, en la artesanía, a generar máquinas que hacían el trabajo del hombre mucho más fácil. Entonces, uno de los primeros hitos fue la creación del telar mecánico, donde las personas ya no tenían que estar tejiendo a mano, sino que un telar facilitaba eso y el telar podía estar operando 24 horas al día. Entonces, eso cambia la forma en que el negocio se realiza, porque yo no tengo que estar haciendo una pieza, un saco, sino que pueden haber muchos telares que están haciendo miles de sacos y yo ya no necesito saber cómo se hace el saco, sino que necesito operar la máquina. Cambia la habilidad que necesito para hacerlo. En la segunda revolución, lo que habla es de también una transformación en la forma en que yo hago las cosas. Entonces ya se requiere de un trabajo especializado, donde aquí, por ejemplo, está la imagen de los primeros automóviles y Ford fue uno de los que
trabajo en el desarrollo de la cadena de producción, donde ya yo no necesito saber cómo se hace todo el carro, sino que simplemente yo sé cómo pegar las llantas, yo sé cómo ensamblar el motor. Entonces, no necesito tener la habilidad que tenía el zapatero para saber toda la producción del zapato, sino que yo simplemente me dedico a pegar la suela, porque hay unas nuevas tecnologías como el vapor, como aquí en la segunda revolución industrial, las nuevas fuentes como la electricidad, nuevos sistemas de transporte como el tren, el avión, que me generan que el mundo sea mucho más rápido, que yo pueda ir a abastecerme de productos mucho más fácil y que pueda comercializar también fuera de las fronteras de mi zona local. La tercera revolución es la que hemos vivido en el siglo pasado y comienzos de este, donde cambia también esa forma de adquirir dinero y ya no se basa en la producción, ya no necesariamente se basa en la tierra, sino en el conocimiento. Entonces, esta revolución se basa en unos conocimientos técnicos científicos, que es la que llamamos la sociedad del conocimiento, donde el computador, donde las redes, donde el Internet es clave. Y ahora nos dicen que estamos en una cuarta revolución. Resulta que esta definición es de hace apenas 4 años, donde nos están diciendo en el Foro Económico Mundial que ya estamos empezando una nueva era, donde la integración entre los sistemas digitales y los sistemas físicos va a ser importantísima. Entonces se empiezan a mezclar estos dos mundos, el mundo digital y el mundo físico, donde esto puede estar cambiando incluso la forma en que operamos, donde va a cambiar el empleo, donde incluso los sistemas biológicos, los seres humanos, podemos vernos afectados por esta tecnología. Entonces, ¿por qué hablan de una cuarta revolución? ¿Y por qué es importante verlo en este contexto? Básicamente porque hay un cambio profundo en cómo la tecnología afecta la economía y la cultura de las personas. Cambia drásticamente la historia. Entonces, digamos, en la primera revolución industrial veníamos de un tema agrícola donde yo no tenía que tener unas habilidades muy especializadas y esto me va evolucionando a que yo ya tengo que vivir en los centros urbanos donde el empleo es mal pago, pero adicionalmente requiere unas habilidades específicas para operar unas máquinas. Aquí lo que está hablando la cuarta revolución industrial es que básicamente a 2050 es muy posible que con la automatización, con la inteligencia artificial, la mitad de los trabajos operativos que se realizan en el mundo puede que desaparezcan porque puede que las vayan a realizar máquinas. Entonces, la afectación del empleo es un tema que implica que las personas requieren adquirir nuevas competencias y habilidades para operar esas nuevas tecnologías y ya la gente va a tener que cambiar el chip, el modelo de cómo opera para centrarse a unas nuevas condiciones de la industria. Entre las tecnologías que habla la cuarta revolución industrial, muy seguramente ustedes habrán escuchado temas de inteligencia artificial, temas de análisis de grandes volúmenes de datos, el tema de las máquinas para producción 3D, impresión 3D, que afecta a todos los sectores, como vamos a ver más adelante, entre otras muchas que vamos a explorar hoy en esta charla. Quiero empezar, por ejemplo, con el tema de la impresión 3D. La definición básicamente se refiere a la adición de materiales en capas. Una impresora que va produciendo por capas a partir de un modelo 3D. ¿A qué industrias puede afectar esto? Pues aquí vemos unos ejemplos básicos desde la construcción. Este edificio que ven aquí abajo es un edificio que ya existe en Dubái. Héctor, discúlpame. Sí. Aquí vemos unos ejemplos básicos desde la construcción. Este edificio que ven aquí abajo. ¿Sí, Gabriel? No, es que sabes que tengo, como le estamos haciendo streaming por Facebook,
Siento que el volumen está muy bajito. No sé si tiene el audio muy... Yo creo que sí, yo creo que sí, si hablas un poquitín más duro, nos ayuda más. Listo. Entonces, aquí vemos por ejemplo, unos edificios que han empezado a construir ya en Dubái. Este de aquí abajo es uno de los edificios, el edificio más grande que se construye a través de una máquina 3D. Pero hacia donde le están apuntando incluso es a la creación de órganos a partir de tejido humano y tejidos artificiales que puedan facilitar, por ejemplo, personas con amputaciones, personas con deficiencias que puedan utilizar órganos que puedan ser construidos a través de máquinas 3D. En el tema de la industria en el que estamos hablando, en la joyería, ya existen máquinas que permiten hacer joyas a partir de diseños en 3D con varias facilidades. Por ejemplo, yo puedo construir piezas de joyería personalizadas a partir de modelos que requiera un cliente y no tengo que trabajar directamente sobre el material final. Yo puedo hacer un prototipo en un material para que la persona vea cómo es el diseño, cómo es el modelo y ir cambiando a partir de la experiencia que tiene el cliente. Esto permite también la automatización, porque yo con un único modelo puedo construir varias veces una pieza. Permite también, pues, en la medida que yo haga el prototipo, experimentar con materiales mucho más económicos y ya la pieza final la puedo hacer en el material deseado por el cliente. Lo mismo temas de reparación de piezas pequeñas y construcción de modelos maestros complejos que seguramente de forma artesanal me costaría muchísimo trabajo, pero que a partir de un modelo 3D lo puedo diseñar fácilmente y puedo experimentar a partir de ellos para construir piezas únicas y muy elaboradas. Hay unos pequeños videos. Miremos si alcanzamos a revisar. Entonces, esta es básicamente una producción de piezas que convencionalmente a través de modelos tradicionales no sería fácil producir y que en máquinas donde ya, por ejemplo, hay máquinas para el diseño de estas piezas en oro, entre otros materiales, puedo desarrollar piezas de joyería únicas, personalizadas y que facilitan la producción. Otra de las tecnologías de las que habla es la realidad aumentada. En la realidad aumentada, lo que hacemos es hacer esa mezcla del mundo digital con el mundo presencial. Esto tiene aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en temas de ventas. Entonces, en un escenario como en el que nos estamos moviendo de la pandemia, es muy difícil para los comercios tradicionales que requieren, pues por ejemplo, en la joyería, donde se requiere tocar el elemento, se requiere verlo, se requiere tener una experiencia con ese objeto, poder tener una experiencia similar desde lo digital. Entonces, aplicaciones como estas permiten que uno no necesariamente tenga que ir a la tienda física para tener una experiencia de cómo se podría ver un anillo, por ejemplo, aquí en el ejemplo del video. Así podríamos jugar con otro tipo de elementos que permiten una interacción desde lo digital, mezclando temas virtuales. ¿Qué oportunidades hay? Pues básicamente en estudios que se han realizado en Estados Unidos, vemos como solo el 5% de las ventas
de joyas se realizan en línea. Si podemos ofrecer escenarios de estos donde la persona puede tener una experiencia desde su casa o desde su teléfono, pues esto nos va a facilitar que la persona pueda hacer una compra en línea sin necesidad de haber visto el objeto físicamente. Todo esto lo permite la realidad aumentada. Otra de las tecnologías clave es el blockchain. Se ha hablado mucho del tema, muchos si no lo han entendido muy seguramente sí habrán escuchado del Bitcoin, que es como la aplicación clave que se basa sobre blockchain, pero que nos puede ayudar a entender un poco para qué sirve. Blockchain básicamente sirve para verificar, validar y rastrear cualquier tipo de información que puede ser desde una votación, desde un servicio de logística, desde temas de mensajería, contratos, incluso dinero. ¿Cómo funciona? Esto básicamente tiene por detrás una red distribuida donde cada nodo de esa red tiene la información básica y cifrada de la transacción. Entonces, esto me permite conocer, por ejemplo, en una cadena de producción, desde el origen de ese material hasta, por ejemplo, el producto final, y conocer las fechas, conocer los lugares donde se realizó. Esto puede ser una transformación muy importante porque, digamos, por ejemplo, en el mundo real, para hacer una venta, yo necesito verificar ante una notaría si ese bien que me están dando, si corresponde a la persona que me lo está vendiendo, si eso tiene alguna problema legal, y puedo conocer a través de esa notaría el histórico de cuál ha sido el traspaso de ese bien a diferentes personas. Yo no necesitaría ir a una notaría con el uso de blockchain, porque yo accediendo a esta red con unas claves específicas podría conocer el historial de toda la red y conocer si ese bien que me están vendiendo efectivamente sí es lo que dicen ser. Esto en el sector de las joyas y en el sector de las gemas, pues es claramente muy importante porque esto permite rastrear las piezas de joyería básicamente desde la mina que salió hasta el anillo que me están vendiendo. Y efectivamente ya hay iniciativas, por ejemplo, la iniciativa de blockchain de IBM, que ya con unas joyerías y con unas empresas de minería están trabajando en la iniciativa Trust in Jewelry, que se llama Trust Chain, donde básicamente lo que buscan es precisamente a estos nuevos usuarios que requieren un tema mucho más transparente, que quieren saber de qué mina me venden este diamante, y además si eso tiene una trazabilidad donde no hay trata de personas, donde se hacen unos procesos ecológicos, pues yo podría rastrear toda esa información de la joya que me están vendiendo, incluso llegando hasta de qué mina salió y cuáles fueron los procesos que realizaron. Entonces, esto lo que busca es elevar esa responsabilidad colectiva y esas prácticas para conocer la procedencia de esas joyas, de esas gemas. En este tema de cadena de bloques o blockchain, básicamente lo que tenemos es una herramienta que nos permite una seguridad que es, en términos que vienen manejando, es casi inquebrantable, porque al estar distribuida esta red y al estar cifrado cada nodo de esa red, lo que permite es que sea muy difícil hackear esa red. Entonces, esto permite que yo pueda tener certificados, por ejemplo, de las gemas, evitando falsificaciones, generando mucha más confianza y transparencia, y evitando también que exista un formato físico, sino que yo ya puedo tener un formato digital certificado que me da una validez
y una transparencia mucho mayor. Dentro de otras cosas, por ejemplo, que se están haciendo con este tema de blockchain, encontré un ejemplo aquí que no sé si ustedes ya conocen. Como hablamos del Bitcoin, que es una moneda que es digital, aquí también se inventaron un cripto token que es basado o que es respaldado por esmeraldas colombianas. No conozco mucho la herramienta, me pareció interesante, pero se los dejo para ver todas las posibilidades que puede generar para un cambio de negocio y un cambio de enfoque basado en estas nuevas tecnologías. Seguramente también habrán escuchado del Internet de las Cosas y que al comienzo muchos lo veían como, si yo tengo una nevera y tengo sensores en esa nevera, eventualmente me podría decir que se me acabó la leche y hacer el mercado por mí. Esa es un poco la visión que están vendiendo. Si uno ve la realidad del tema, en la actualidad, por ejemplo, se está utilizando mucho para el tema de aplicaciones médicas. Entonces, yo con un sensor en mi celular o en mi dispositivo inteligente, que puede ser un reloj, entre otros, puedo manejar como toda la parte de sensores de ritmo cardíaco, de presión arterial, entre otras. Eso se está sofisticando mucho y seguramente ya muchos de ustedes tendrán dispositivos de este estilo, donde yo ya estoy reemplazando mi reloj antiguo por un dispositivo que me dice cuántos pasos recorrí, si cumplí las metas que me he establecido, entre otras. Entonces, estos cambios de hábitos implican también unos cambios para ver cómo podemos, desde nuestro negocio, apalancarnos para ofrecer temas que puedan servir. Entonces, revisando en este tema, por ejemplo, ya hay empresas que están dedicadas para hacer tipos de dispositivos tecnológicos, pero que sean mucho más estéticos, más elegantes, y que puedan implicar, por ejemplo, una joya muy bonita, pero que por debajo tiene todo un tema de tecnología que puede estar haciendo sensores, monitoreando cosas que a mí me interesa conocer. Por último, pues voy a hablar un poco del tema de tecnologías un poco más referentes a la ciencia de datos. Esto un poco para que conozcan también toda la teoría que existe detrás de esto. Entonces, ¿por qué se ha vuelto el tema de inteligencia artificial, de robótica tan importante? Pues a la medida que tenemos más datos de las personas, podemos también conocer sus gustos y proyectar unas ventas futuras también. Entonces, muy seguramente habrán escuchado el tema de ciencia de datos. Esto es básicamente la intersección entre las ciencias de la computación y la tecnología, todo el tema de modelos matemáticos y estadísticos y todo un dominio de los negocios. Cuando yo tengo esos tres elementos, puedo construir una ciencia de datos a partir de los datos que tengo de mis clientes o de un negocio puntual. Otra definición, el tema de Big Data. Muy seguramente han escuchado el tema de análisis de Big Data. Para que exista la ciencia de datos, no necesariamente tiene que haber Big Data, pero sí fue el elemento que disparó el análisis de datos. ¿Por qué? Porque en un mundo como el que vivimos, donde de una persona en una red social yo puedo tener cuáles son los videos que revisa, cuáles son los documentos que lee, yo puedo conocer mucho más ese cliente y ofrecerle servicios, productos que estén acoplados a su estilo de vida y a lo que hace. Entonces, si alguien usa, por ejemplo, Rappi o, no sé, incluso una compra en línea, pues yo puedo saber en Rappi, por ejemplo, que ya tiene integraciones con temas de dinero, cuáles son las transacciones que hace, qué elementos compra, en qué momentos los compra. Entonces, eso me ayuda a perfilar a un cliente para saber cuáles son sus gustos, no más los que hacen uso de Netflix, por ejemplo. Pueden saber qué tipo de series usa, en qué momentos las mira,
en qué momento hace pausa para saltarse una escena o devolver una escena o cambiar de programa. Y con todo eso, yo puedo perfilar a ese cliente para saber cuáles son sus gustos y ofrecerle series, películas, entretenimiento basado en lo que él revisa. Entonces, esto implica variedad de contenidos, pero también una alta velocidad, que es lo que revisamos en Rappi, por ejemplo, haciendo millones de compras al día. Hay un gran volumen de datos. A partir de esto, yo puedo extraer esa información y generar conocimiento para perfilar esos clientes y poderles ofrecer mejores productos y servicios. El tema de inteligencia artificial está avanzando rápidamente. Esto, por ejemplo, va desde temas como chatbots, donde seguramente ustedes ya, si han hecho compras virtuales, encuentran el chat y básicamente empiezan a interactuar con él y es una máquina que les va orientando la información que ustedes requieren, ya sea un servicio de celular, ya sea una compra. Estos chatbots ya tienen unos algoritmos que les permiten guiar al usuario para darle una respuesta. Pero va desde eso hasta temas como el análisis de imágenes diagnósticas, donde en la actualidad ya hay algoritmos que permiten identificar mejor que un experto si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama en una imagen diagnóstica. Y ya lo hacen con probabilidades del 98, 99%, incluso superando a expertos que llevan toda la vida revisando esto. ¿Por qué? Básicamente porque pues, el experto ha tenido que hacer un proceso de años de revisión de miles de imágenes para identificar qué puede ser un cáncer y qué no. Una máquina puede hacer ese análisis de millones de imágenes en segundos, en minutos, dándole ese mismo conocimiento. Entonces, hasta el momento ya hay aplicaciones que están haciendo esto en el mundo. ¿Cómo podemos llevar esto a nuestro negocio? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Porque, digamos, cuando uno ve las aplicaciones de esto, muchos de los que arrancaron con el tema, por ejemplo, son empresas como Amazon, donde ellos, a partir de las compras que hacían los clientes, de los elementos que empezaban a revisar, empezaron a generar ese conocimiento de esa persona para ofrecerle servicios similares, ventas de cosas similares. Entonces, si nosotros tenemos una página web, si nosotros queremos hacer una venta en línea, pues podemos empezar a mirar cómo podemos implementar herramientas que faciliten la experiencia del usuario, por ejemplo, con bots, con máquinas con robots que puedan interactuar con esa persona para darle un servicio al cliente, o con un mapeo de la información que consulta. Perdón. Aplicaciones de esto, pues seguramente desde su celular ya cuentan con muchas de estas herramientas. Entonces, cuando usted hace una traducción simultánea, cuando usted le da un comando de voz a su celular o a un dispositivo como Alexa, básicamente ahí está interactuando inteligencia artificial. Cuando escuchan de los autos autónomos, esto está utilizando reconocimiento de imágenes en momento real. Temas de robótica, pues como les digo, desde los chatbots que utilizamos, un robot no necesariamente tiene que ser un robot físico, sino un cerebro computacional que puede estar tomando decisiones ahí detrás de esto. Otra definición para aclarar, muchas veces seguramente, y si ustedes han tratado de adquirir servicios de este tipo, seguramente les hablan de inteligencia de negocios o analítica de negocios. Esto sirve básicamente desde la inteligencia de negocios para conocer los datos que genera mi negocio, cuáles son esos elementos de por qué, o sea, por ejemplo, un tablero de control donde yo puedo saber cuáles son mis ventas. Eso es un tema descriptivo, informativo de saber qué pasó. Listo, tuvimos ventas, bajamos las ventas, aumentamos las ventas.
Esa es la información. ¿Por qué sucedió? Puedo yo mirar tendencias, entonces saber que de pronto tengo picos en mis ventas. En diciembre vendo más porque hay temporada. En junio las ventas caen. En agosto, no sé. Y eso lo puedo comparar año a año y poder mirar tendencias sobre la información anterior, sobre la información que tengo hasta hoy. En el tema de analítica, lo que hago es una previsión. Esto me ayuda a tomar decisiones a futuro. Con esta información anterior, yo podría decir, pues si yo tengo ventas en diciembre y las ventas anualmente crecen un 2%, prevería que este año puedo crecer un 2%. Pero esto pasa sobre el tema estadístico, sobre modelos de mi negocio, para poder predecir esos comportamientos que puedo tener a futuro y que me ayuden a tomar decisiones de mi estrategia. Listo. Ya hemos dado un recorrido sobre algunas de las tecnologías más relevantes en el tema de transformación digital y en el tema de la cuarta revolución. ¿Por qué es importante la transformación? Quiero que vayan pensando esta pregunta. Voy a poner aquí un caso. Muy seguramente todos los días, desde hace un par de años, ustedes ven noticias como estas. Despidos de periodistas, suspensión de revistas en circulación, dejan de producir una revista física y la pasan a una revista digital. Sin embargo, todos los días dan tumbos, no tienen claro qué es lo que les está pegando. Y no es solo en Colombia, en el New York Times, en Estados Unidos o en The Economist, vemos también, sacaron a los caricaturistas, sacaron a periodistas, sacaron a las personas administrativas. Esto es un fenómeno global porque el tema del periodismo se ha visto fuertemente impactado por la transformación digital. Ahora, así como muchos están saliendo del negocio y muchos están quebrando, grandes empresas de tecnología, esta es una noticia de este mes, están invirtiendo Google 1.000 millones para temas de colaboraciones con editores de prensa. ¿Qué pasó aquí? Básicamente la tecnología cambió el usuario porque la tecnología le habilitó unos nuevos canales, entonces no sé cómo sea la forma en que ustedes se conectan a noticias, pero básicamente, por lo menos en mi caso, yo ya no tengo una suscripción a una revista o a un periódico, porque casi todo lo consulto en línea, pero de hecho ni siquiera lo consulto en muchos de los medios de comunicación, sino que lo reviso es en redes sociales. Entonces, el usuario cambió y yo tengo que mirar cómo entro en esa nueva dinámica del usuario. Google, por ejemplo, para los que tienen teléfonos Android, le da un resumen de las noticias cuando abre su teléfono. Entonces, yo ya no necesito, o sea, cuando yo ya de pronto miro la revista impresa o el periódico, de pronto ya me están dando una información que no está actualizada. Entonces, la inmediatez, todos estos procesos que genera la nueva tecnología, cambian un negocio y yo tengo que moverme porque si no, me quiebro. Ahora con el COVID, seguramente muchos habrán visto que los que tenían algún tema digital pudieron moverse mucho más rápido y hacer ventas en línea o ventas a través de WhatsApp o el mecanismo que se les acomodó más fácil. Los que no lo tenían y lo están implementando, seguramente van a poderse mover muy fácil. Los que ya lo tenían, seguramente son los que ahorita están liderando muchos aspectos. Un tema básico en el mercado, pues si hacen ustedes compras, hacían compras pues en mi caso, yo iba a el Carulla, un Justo y Bueno, no sé. Pues si yo quiero hacer una compra en el Carulla en domicilio, es un tema tedioso, no tiene una aplicación clara, son demorados, no tiene un servicio al cliente. Me monté en Merkeo y Merkeo está pensado desde la plataforma digital y ellos tienen la logística para hacer eso. Entonces a mí me dicen,
me llega en 90 minutos el pedido. Y si no me llega en 90 minutos, me dicen, oiga, discúlpenos, tome un bono para su próxima compra. Si hay algún problema con el mercado, me está llamando una persona para decirme cuál fue el problema, ya se lo solucionamos, le enviamos nuevamente el pedido, se lo cambiamos, le damos plata. Eso no lo tiene un mercado tradicional porque no estaban concebidos así, porque ellos estaban concebidos para una interacción directa. Entonces, eso implica cambios en los hábitos de los clientes, pero adicionalmente hay un tema de generaciones también. Entonces, aquí podemos ver un panorama de cuáles son esas generaciones. Personas un poco mayores, donde básicamente su tecnología era el televisor, la comunicación era a través de un teléfono fijo. Ellos tienen una estructura donde fácilmente, por ejemplo, mi suegra prefiere irse a hacer una cola en un banco porque ya es pensionada y no necesita, pues lo que le sobra es tiempo. Entonces ella es feliz haciéndole las vueltas a todo el mundo. Obviamente con esto del COVID cambian las perspectivas, pero son personas que preferirán hacer el tema firmado, con sello, con huella, porque si no, no se lo vale. Y prefieren ir al sitio físico, porque si no, no creen que se dio la transacción. Hay un tema de migrantes digitales que básicamente su comunicación es a través del correo electrónico, de un computador. Pero ya viene un tema de, listo, yo ya prefiero el celular al computador porque es el medio donde yo estoy, tengo los datos, entonces me puedo comunicar a través de un WhatsApp, de una red social, tengo un canal que me facilita esa venta a través de un WhatsApp y yo puedo hacer compras incluso desde ahí. O una interacción con un cliente, con un usuario, lo puedo hacer a través de ese móvil. Pero vienen ya una nueva generación que básicamente se están comunicando con sus amigos a través de videojuegos. Ellos tienen una visión mucho más de inmediatez, donde básicamente la interacción física es muy reducida. Y digamos, si ustedes tienen niños en los colegios, eso se podrán dar cuenta que pues ellos, la comunicación ya desde el colegio, yo tengo un niño que está en kinder y él ya tiene clases virtuales, algo que yo vine a tener prácticamente en la universidad. Entonces, es una concepción diferente de cómo me interactúo. Entonces, asimismo con el dinero. La primera persona seguramente necesita pagar el tema en físico y necesita que le den su plata en rama, como se llama aquí en Colombia. Las nuevas generaciones requieren un tema digital. Entonces, si yo puedo pagarlo a través del celular, que es la tendencia hacia donde va el mundo, pues lo voy a hacer así. Entonces, esto nos implica también entender esos nuevos clientes para poder adaptarnos hacia esos nuevos clientes y poder darles un servicio y un valor. Entonces, ¿cuáles son las claves de la transformación digital? El tema, claramente, aunque es tecnológico, la tecnología no es el centro, porque esto implica un cambio en cómo hacemos los negocios. Y eso implica tener una estrategia clara de cómo me voy a mover de mi negocio tradicional, que puede verse afectado por la nueva tecnología y donde si yo no me muevo, puedo estar desapareciendo muy rápidamente. Y esto implica ver hacia dónde voy, cómo puedo adaptar esa tecnología para o optimizar mi negocio o mejorar mi negocio o simplemente buscar un nuevo negocio desde lo que conozco y hacia donde puedo ver un norte diferente para empezar a trabajar sobre eso. Eso claramente implica también habilidades y entonces tengo que generar esas habilidades en mi equipo de trabajo, porque pues si yo quiero migrar hacia un tema de conocer a mi cliente de mejor manera, pues tengo que empezar a mirar esas nuevas tecnologías que me ayudan a conocer a ese cliente y a generarle un valor a ese cliente. Pero asimismo entender cómo es ese cliente, que ahí está toda la experiencia de usuario. Si mi cliente es un cliente joven que seguramente puede hacer una transacción en línea y lo puede hacer desde su celular, pues tengo que llegarle a ese cliente por ese canal y entendiendo cómo es que él hace esa compra. Si mi cliente de pronto es
es una persona que prefiere el tema físico, que prefiere mirarlo, pues tendré que habilitar ese canal también. Pero sí entendiendo que la tendencia es hacia lo digital, la tendencia es a que la compra sea sin papel, a que todas las transacciones yo las hago a través de mi celular. Esa es cómo se está moviendo el mundo. Entonces aquí les dejo estas 5 claves que describe el Ministerio de Tecnología para las empresas, donde efectivamente lo que dice es, esto es mucho más que los equipos. Esto no es solamente comprar un servidor o montarme en la nube. Esto implica tener una visión de qué es lo que quiere el mercado y cómo lo puedo atender de mejor forma. Esto implica un tema de talento humano. Entonces, ¿cómo puedo yo aprender estas nuevas tecnologías, aprender estas nuevas habilidades, que mi equipo y mi talento humano lo pueda conocer y estar conectados con ese conocimiento? Porque también estas nuevas generaciones trabajan es por la motivación, trabajan es por una visión, más que por un salario, más que por una estabilidad. Entender al nuevo consumidor, que es darle habilidades al negocio para poder conocer qué tipo de cliente es el que me está comprando y poder llegar hacia un tema de una atención casi personalizada. Cuando yo entro a Amazon, a pesar de que yo no interactúo con nadie físicamente, ellos me conocen de tal manera que me ofrecen los productos y los servicios que yo estoy buscando, porque ya saben, según mi historial, cómo lo hago. Entonces, las nuevas tecnologías permiten esa atención personalizada, diferenciada, especial, que yo puedo estar buscando. Una diferenciación de la competencia, porque a mí me van a buscar si yo le ofrezco un valor agregado a ese cliente. Entonces, entender cuál es el valor que busca el cliente me puede ser clave para diferenciarme de la competencia. Y los canales digitales es importante conocerlos, mirar cuáles son los que apuntan para cada tipo de cliente, porque seguramente puede que tenga yo que habilitar mi tienda física para que vaya la persona y revise mi mercancía, pero asimismo es importante conocer ese nuevo cliente que hace todo a través de canales digitales para ver cómo le puedo llegar yo a ese cliente con las herramientas que él está necesitando. Con esto cierro. Básicamente la transformación digital es un cambio cultural, un proceso que es necesario que cada empresa revise porque hay tecnologías y hay procesos en el mundo que se están dando que cambian la estructura como se vienen dando los negocios y muy seguramente van a afectar nuestra industria. Es importante tener una visualización de cómo esas tecnologías están cambiando otros sectores, porque muy seguramente van a cambiar el nuestro. Esto que les mostré no es, o sea, muchos de los ejemplos que ven ahí no son cosas que vayan a pasar en el futuro, ya están pasando. Las máquinas 3D para hacer joyería ya las están vendiendo. Entonces, muy seguramente ya hay cosas que están pasando en el mundo que ya están cambiando nuestro negocio y es posible que ustedes ya las conozcan, pero si no las conocen, es importante empezar a mirar porque muy seguramente eso va a transformar el negocio en el que ustedes se mueven. Eso es básicamente lo que tenía hoy para comentarles. Pues si hay preguntas, tenemos un breve espacio para resolver cosas. Héctor Julio, muchas gracias por la charla, muy interesante. Poder reconocer elementos como la revolución industrial y lo que significa, las potencialidades que pueden tener estas tecnologías y el impacto que pueda llegar a tener la transformación digital. Iniciamos con la sesión de preguntas. Vamos a iniciar con don Lugo Herreño, la persona que nos está recibiendo acá en su taller, que tiene una pregunta. Muchas gracias. Héctor, ¿cómo están? ¿En qué posición está el sector de la joyería en América Latina en esta cuarta revolución industrial? Bueno, pues del sector de joyería, muy seguramente ustedes saben más que yo. Lo que sí podemos ver, o sea, a nivel de revolución industrial, Colombia sí está tratando de ser pionero. No sé si han escuchado
En Medellín, por ejemplo, acabaron el año pasado de hacer el cuarto centro de revolución industrial que hay en el mundo, con el fin de potenciar todas estas tecnologías. Hay un espíritu muy fuerte, por ejemplo, con todo el tema del impulso que da la política de transformación digital. Hay incentivos para que, precisamente para temas de capacitación, para que la gente conozca de inteligencia artificial, de estas nuevas tecnologías. Hay, digamos, en la medida que el gobierno quiere ser pionero en ese tema, está dando elementos, está dando cursos, está dando charlas. Entonces es muy importante conocer este tipo de convocatorias que están realizando porque realmente es un tema muy nuevo. Como les decía, en el 2016 empezaron a hablar de cuarta revolución y ya hay países que como China o como Estados Unidos van a la vanguardia del tema, pero en general uno ve y el resto de países estamos un poco rezagados. ¿Qué implica esto? Pues hay que formarnos en temas de tecnología, pero también en temas de matemáticas, en temas de muchas ciencias duras que en países como los nuestros son más bien, pues no es como la prioridad cuando estamos estudiando. Tenemos que invertir mucho en ese capital. Frente a la pregunta puntual que me hace, no sabría decirle cómo estamos en joyería a nivel Latinoamérica, pero lo que sí podría decirles es, tratemos de revisar qué está en el mercado, revisar qué, qué está haciendo el país, por ejemplo, en esos temas de transformación digital y tratar de apalancarnos en esas convocatorias que está haciendo Impulsa, que está haciendo el Ministerio TIC, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para conocer, porque en esas convocatorias, por ejemplo, que hace el Ministerio TIC, ellos están dándole herramientas a las empresas para que puedan subirse en el bus de la transformación digital. En esa medida, podemos conocer por lo menos qué está pasando en el mundo y ver cómo me preparo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la presentación. Es un tema bastante interesante. Digamos que la parte de la virtualización ya se venía manejando, pero pues la situación actual, este tema de la pandemia, ha acelerado como ese proceso, ¿no? Ha hecho que muchas empresas y muchos sectores empiecen como a acelerar su proceso de virtualización. Y dentro de eso pues surge la siguiente interrogante. Hay mucha gente que se ha tenido que reinventar y virtualizar su negocio, básicamente, pero siempre acuden a los mismos canales o aplicaciones, Facebook, Instagram, Twitter, para empezar a mostrar su negocio, ¿cierto? La pregunta es la siguiente, tú hablabas ahí de otras herramientas, otro software, blockchain, ¿qué tan costoso y qué tan difícil es para una persona que está empezando y sobre todo pues hablando del sector de la joyería y de las piedras preciosas, empezar a incursionar en este medio virtual sin acudir directamente siempre a las mismas aplicaciones? Bien, muchas gracias por la pregunta. Ahí básicamente todo parte del conocimiento del cliente, que es un poco lo que tocamos al final. Si yo conozco a mi cliente, si yo sé que, digamos, del 100% de los clientes que yo tengo, el canal de comunicación preferido de ellos es por WhatsApp, pues puede que yo no necesite más que eso. Entonces, digamos, ¿cuál es el más adecuado? Eso depende de los clientes que ustedes tienen, porque evidentemente habrá clientes que, sí, si mi población es mayor a 50 años, muy posiblemente, aunque puede que ellos tengan Instagram, no va a ser la gran mayoría. Entonces, ese conocimiento del cliente es lo que me da ese canal adecuado para atenderlo. Ahora, puede que yo necesite varios canales porque desde las diferentes perspectivas tendré diferentes clientes que me van a comprar por uno o por otro. Ahora, digamos, mucha gente lo que hace es, sí, abrir Instagram, abrir Facebook, abrir todas las redes, pero ahí va el otro punto. Hay que tener una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Pues no hay una receta clara para el tema. Es importante sí, que si yo tengo 1000 canales,
por los 1000 canales yo le dé el mismo tipo de atención. Entonces, ¿qué pasa con este tema de omnicanalidad o multicanalidad? Y pasa en las grandes empresas. Entonces, uno va a Falabella y entonces, si yo tengo aquí una venta en línea, la puedo hacer, pero si yo la dejé a la mitad, pues lo ideal sería que yo llegara a Falabella y en ese punto donde me quedé pudiera terminar la transacción. Esto no pasa así necesariamente. Entonces, puede que yo haga la compra aquí o la quiera hacer aquí y veo que está el precio en X valor. Voy a la parte presencial y me dicen, ah, no, es que se da una promoción en línea. Eso no nos puede pasar. Entonces, pero eso implica que yo tengo que tener una estrategia clara de cómo voy a atender. Entonces, si a mí me conectaron por el chat, pues esa misma información que yo doy por el chat la tengo que dar en una llamada telefónica o la puedo hacer en una videoconferencia o la hago en mi canal presencial. Toda la gente debería tener la misma información sobre el producto que estoy vendiendo, sobre el precio que estoy vendiendo. Entonces, lo importante es tener una pensada previa, identificando cuáles son los clientes que yo tengo. Con los datos que yo tengo, yo no necesito tener un sistema de Big Data para que me lo diga. Si yo simplemente con el conocimiento que tengo de la gente que me compra, identificar qué edades, cuáles son los meses en los que me compran, información muy básica, seguramente eso les va a dar una entrada muy fuerte para tomar decisiones de cómo podemos atenderlos a futuro. Entonces, ¿cuál es el canal más adecuado? Pues, y hay cosas que también son básicas. Entonces, digamos, el que no tenía el canal de WhatsApp y me pasaba aquí, compro mucho en Los Tres Elefantes porque me queda cerca. No tenía ningún canal. Cuando cerraron, les tocó decir, pues vendemos por WhatsApp. Y por WhatsApp se le inventaron que le dieron un celular a cada vendedor y uno tenía el número y le decía, listo, necesito comprar unas ollas. Entonces le decía, tengo esta, y se le mandaba la foto por el WhatsApp. Si eso funciona para ustedes, perfecto. No hay una receta, no hay un canal mágico. Todo es un poco de ensayo y error. Ya hay cosas que se vuelven casi que habilitantes. O sea, ¿qué debería tener uno? Básicamente una página de internet. ¿Qué debería tener uno? Pues si les funcionan las redes sociales, si las dominan, si saben cómo funcionan, si su nicho de mercado puede ser gente joven que utiliza canales como las redes de Instagram y eso, pues puede ser un canal importante. Pero hay que, es también ensayo y error porque no hay una respuesta única a esa respuesta, a esa pregunta. Héctor, muchísimas gracias. Saludando a todos los asistentes que nos acompañan de otros países, esperamos que haya sido de su interés. Quiero hacer un pequeño resumen y es que el tema de transformación digital no es sinónimo de redes sociales, va muchísimo más allá. Hay nuevas tecnologías que se están implementando y el uso de esas herramientas, como nos decía Héctor en la charla de hoy, es fundamental y va a ser fundamental para hacer diferenciación de producto, diferenciación de compañía, diferenciación en los clientes, y eso es lo que, digamos, cómo integramos todas esas nuevas tecnologías es lo que nos va a hacer más competitivos. Entonces, pues agradecerle a Héctor, muchísimas gracias a todos los asistentes. La palabra de hoy es digitalización. Ahí por el chat está el formulario. A las 9 de la mañana, los que se perdieron algo, podemos retransmitir los links de la página, como el contacto. Si alguien necesita al conferencista, me pueden escribir, yo les mando el contacto. ¿Qué más les digo? No tengo así mucho más que decir. Sí, con respecto a la charla de la clase pasada, les cuento que casualmente nos llegó un certificado de un anillo y las diamantes no eran diamantes, sino eran circones. Entonces, ojo con los certificados, ojo con lo que certifican y quién se lo certifica. Siempre hay que estar detrás, ir más allá. La responsabilidad que tenemos nosotros como empresarios es ir más allá, no quedarnos con lo que nos llega, sino estar mucho más pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, Héctor, muchísimas gracias. Lugo, muchísimas gracias. Los que quieran, ya saben, vamos a transmitir desde diferentes partes, nos escriben por interno y estaremos
muy seguramente en su oficina o en su ciudad, creo que va a ir a Tunja. Muchas Gracias gracias. a todos. Doctor Angarito, un momentito. Repetimos, la palabra clave es digitalización y el formulario se envía a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Feliz día para todos. Héctor, muchas gracias. Don Lugo, muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Listo.